Buenos días, hermanos. Estoy agradecido por esta mañana de seguir compartiendo con cada uno de ustedes. Y de verdad, vamos a leer el libro de Proverbios, capítulo 15, de versículo 1 al 18. Puede abrir su Biblia, acompáñame. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará santeces. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. En la casa del justo hay grande provisión, pero turbación es la ganancia del impío. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es gozo en su gozo. Abominación es a Jehová el camino del impío, más él ama al que sigue la justicia. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. El Seol y Abadón están delante de Jehová. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? El encarnecedor no ama al que lo reprenda, ni se junta con los sabios. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedad. Todos los días del afligido son difíciles, mas el del corazón contento tiene un banquete continuo. Mejor es lo poco con el temor de Jehová, que el gran tesoro del donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbre donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. El hombre iracundo promueve contienda, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Hasta el versículo 18 vamos a leer, amados hermanos. Estoy agradecido por esta mañana, amados hermanos, por compartir con cada uno de ustedes. De verdad, leyendo el libro de Proverbios es un libro de reflexión. Es un libro de muchos consejos para la familia, para nuestros hijos y también por nuestra vida espiritual, donde nosotros podemos experimentar la guía del Espíritu Santo, porque cada uno de nosotros necesitamos alimentarnos de la palabra. Si no hubiera palabra en nuestro corazón, entonces sería muy difícil de llevar esta vida de fe. Por eso es muy importante que nosotros tenemos que considerar la palabra. La palabra es muy importante en cada uno de nosotros. Nosotros necesitamos controlar lo que decimos para ser pacificadores en el lugar de ocasión de caos o de problema o de conjunción. Es importante, hermanos, tener la palabra. Si no hubiera palabra, nosotros no vamos a ser pacificadores en lugar de una ocasión de hacer una bendición con la familia. Mientras nosotros no tenemos la palabra, vamos a hacer una vida de caos, de problemas que se presenten en el hogar o de repente cuando caminamos con con la esposa que amamos. Hay mucha familia. El libro de Proverbios empieza a enfocar también sobre la pareja. Leyendo este libro de Proverbios, que ya estamos en el capítulo 15, me hace ver que debo caminar adecuadamente unido al corazón de mi esposa y de mis hijos. Y dentro de eso, en primer lugar, Dios, Jesucristo
es el promotor de mi hogar. Jesucristo es el pilar de mi hogar que va a empezar a enseñorear en mi corazón, de mi esposa, de mis hijos, de mi persona y de la familia, ¿no? Ese es muy importante que el libro de Proverbios, que siempre está exhortando y siempre está mostrando el corazón del ser humano. No está escondiendo nada. Entonces el libro de Proverbios me está mostrando mi verdadero corazón y mi verdadera personalidad. Entonces es maravilloso este libro que no puede ocultar, dice. Vamos a ver, dice, necesitamos controlar lo que decimos, dice. Necesitamos controlar lo que decimos o lo que decimos para ser pacificadores en lugares de ocasión de caos o problemas en el hogar. O puede ser en la familia, o puede ser en el trabajo, o puede ser en donde usted te encuentra. Por eso es muy importante que nosotros tenemos que meditar en el Espíritu Santo con la palabra. Y yo debo saber escuchar la voz del Espíritu Santo. Y hoy es día domingo, ¿no? Por este mañana, por este día domingo, yo quisiera que cada uno de ustedes comience a meditar en su corazón. Amado hermano, de verdad, lea el libro de Proverbios. El libro de Proverbios va a ser mucha ayuda para su familia, para su hogar. Usted no debe escuchar los comentarios que puede pasar en alrededor de la familia, puede ser afuera, o puede ser los amigos, puede ser los familiares, etcétera. Lo más importante, usted relaciónate con Cristo o con Dios, directamente con Él tenga la comunión. Y después, y tenga la comunión con la familia. Porque el ser humano no quiere el bien para su familia, para su prójimo. El ser humano siempre está buscando la destrucción unos a otros por no tener la palabra, porque ese es el corazón de Satanás, porque ese es el corazón del enemigo. Entonces, cuando nosotros comenzamos a vivir delante de Dios, todas las cosas empiezan a aclararse, todas las cosas empiezan a ordenarse en la familia. Y Dios no va a permitir que uno de la familia, cuando usted está caminando delante de Dios, Dios interviene a esa persona. Puede ser el hijo, puede ser la hija, o puede ser la esposa, o puede ser el esposo. O de repente la mujer está en plena comunión con Dios y automáticamente Dios va a intervenir al esposo. Porque la familia, el hogar, los esposos son una sola carne. Jamás puede estar dividido una pareja, un matrimonio, porque Dios dijo, porque Dios creó el matrimonio para ser uno. Y de verdad, si yo comienzo a hablar contra mi esposa, contra sí mismo estoy atacándome. Si mi esposa comienza a hablar contra mi persona, contra ella misma se está destruyéndose. Es un ejemplo que, porque nosotros somos uno en Cristo. Y además, como el dueño del hogar, el dueño del matrimonio es Jesucristo, y es Dios mismo. El matrimonio no fue creado en esta tierra. Usted tiene que saber que el matrimonio es celestial. El matrimonio es de Dios, porque Él lo creó, para que el hombre y la mujer disfrute este matrimonio maravillosamente. Y eso es cuando comienzo a leer este proverbio, me da mucha reflexión, mucha alegría, mucho contentamiento a mi corazón, porque a mí también me está edificando mi alma, mi espíritu. Y porque acá vamos a leer, mira, porque dice aquí, Jacobo, en medio de sus hermanos en el medio del hermano del Señor, era el principal anciano o pastor de la iglesia de Jerusalén. Ese es Jacob. Entonces habla, ¿no? Que eras un siervo de Dios. Hechos capítulo 15 12 21 y 21 17. Y también es muy posible reflexionar en los proverbios de este capítulo cuando advirtió a sus hermanos de origen judío sobre el poder de una lengua descontrolada. Amados hermanos, el corazón del hombre es terrible. El corazón del ser humano sin Dios no hay paz. Un cristiano que no tiene palabra en su corazón también siempre va a encontrar aflicción, dolor en su alma, en su espíritu.
porque de verdad tener ese espíritu, porque aquí dicen, yo quiero que tome atención a este texto, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Es interesante lo que está diciendo el libro de Proverbios. Acá podemos mirar, cuando Jacob estaba el primer pastor de la iglesia de Jerusalén, él tuvo mucha dificultad pastoreando la iglesia. Si eres un hombre celoso, que cuidaba la iglesia, que cuidaba a los miembros, pero había una cosa, lo que dice Jacob, y como que concuerda con este libro de los Proverbios. Vamos a leer como dice aquí. Mira, vamos a ver. He aquí nosotros ponemos frenos en la boca de la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las naves, aunque tan grande y llevadas de impetuoso viento, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierne quiere, así también la lengua es un miembro pequeño. Pero el que se jacta de grandes cosas, he aquí, cuán grandes bosques se encienden los pequeños fuegos. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre los miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Ella misma es inflamada por el infierno. Interesante. Por eso nosotros tenemos que meditar, tenemos que pensar. Cada uno de nosotros tenemos una lengua que muy práctico, ¿no? Yo quisiera decir a cada uno de ustedes, cuando ustedes escuchan la noticia de nuestro país, qué está sucediendo con nuestra presidenta, estamos pendientes para criticar, estamos pendientes para como insultar, murmurar, ¿no? Ese es el corazón del hombre. El hombre es tan malo. A veces yo también cuando veo aquí en mi casa, ¿no? Cuando hay una cosita que está sucediendo y yo veo la curiosidad también de mi esposa, de mis hijos, inmediatamente quieren ver lo que está sucediendo. Ese es el corazón. Y mucho más cuando nosotros comenzamos a divulgar, a comentar, porque es una reflexión, ¿cómo puede llevar a tener problemas? Dice, ¿cómo se puede llevarnos a tener problemas en nuestra vida el perder el control de nuestra palabra cuando estamos enfadados o cuando estamos molestos? Es en el sentido moral. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros, vamos a leer versículo 3 que es lo que dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, mala perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Es cierto. La lengua apacible es árbol de vida, es como decir, si yo tengo palabra de Dios en mi corazón, voy a tener freno. Voy a tener sabiduría para comenzar a conversar con esa persona. Y el cristiano nacido de nuevo, que tiene el Espíritu de Dios, tiene que haber un control en su corazón. Tiene que haber una guía que el Espíritu Santo está guiando el corazón. Amado, todos nosotros cometemos errores y todos nosotros comenzamos a equivocarnos. Nadie puede decir que no puede equivocarse, sí puede equivocarse en muchas maneras y de maneras diferentes, y hay muchas equivocaciones que comete el ser humano. Si alguno de ellas dices que no, es el más terrible de la vida. Pero eso nosotros tenemos que pensar, tenemos que analizarlo bien, porque el libro de Proverbios nos está enseñando un corazón de control y también nos está mostrando un corazón que no tiene freno, el sentido de la lengua.
Pero si nosotros tenemos el corazón con Cristo, tenemos la palabra, la empezamos a leer, vamos a empezar a saborear la diferencia. Ya no vas a tener lugar o dar lugar a lo que el mundo le comenta o a lo que tu amigo quiere decirte, cosas que no son agradables. Pero si usted escucha la palabra, solamente le vas a compartir palabra de Dios. Y muchas veces cuando venían las personas o conversamos con las personas, yo no voy a estar conversando cosas de la carne. Siempre estoy hablando de la palabra. Siempre estoy compartiendo, por un caso ayer, comencé a salir a ver algunos productos. Entonces conversamos con una señora y ella me comentaba su situación de su campo que entró la plaga, la palta. Y con todo su campo de palta está con la plaga y no puede vender el producto. Y ella me mostraba, me mostraba su desesperación de ella, me mostraba su problema, su dificultad por su campo. Yo le dije a ella en ese momento, Señor, ¿podemos orar por su campo? Por favor, permítame orar por su campo. Dios es grande y misericordioso. Dios tiene misericordia porque Dios tiene misericordia también del impío. ¿Para qué? Para que de esa manera escuche el Evangelio. Esta dificultad que está pasando, señora, no es para mal. Entonces, hermanos, cuando hay palabra de Dios en nuestro corazón, no hay otra cosa de querer comentarlo, de querer hacer cosas críticas, deshonestas. Es como que viene el corazón de estar a su lugar de esa persona para orar y de sin darnos cuenta, compartir el Evangelio, predicar el Evangelio. Y cuando le dije a esa señora, se calmó y me escuchó un momento para la palabra y empezamos a orar con ella. Y ella estaba muy agradecida. Gracias, pastor, que oraste por el campo. Y yo quiero vender mi producto, no puedo, porque no sirven ya. Y además no puedo venderte, porque son cosas inservibles. Son cosas cuando se empiezan a madurar se hacen duro. Entonces yo escuchando su problema, su pérdida que ella tiene, solamente había un corazón quebrantamiento de ella. ¿Cuántas personas se encuentran como en este lugar? Quebrantamiento por sus hijos que tienen una enfermedad, quebrantamiento por su esposo, por infidelidades, quebrantamiento también de no tener la confianza hacia los hijos o puede ser con el esposo o puede ser con el cliente que no les paga. O el empresario pasa muchas cosas y un hogar y una familia pasa dificultades. Amados, aquí nos está enseñando, ¿no? La lengua pasible es árbol de vida. La lengua pasible es árbol de vida por tener palabra. Mala perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Una persona que comienza a murmurar o comienza a criticar sin ningún comentario real, solamente le gusta hacer estas cosas, hallará quebrantamiento en su espíritu esa persona. No piensa que la persona que está siendo criticada va a ser más agredida. No, hermanos. La palabra está diciendo, la persona que comienza a comenzar a murmurar, a criticar, es la persona más perjudicada. Es interesante lo que está hablando el libro de Proverbios. Dice aquí, más la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. La persona que comienza a hablar, comentar que no debe hablarlo, y piensa que le está perjudicando a la otra persona. No es así. Así mismo se está afectando su corazón. Va a haber quebrantamiento, aflicción. Entonces, ¿por qué comienza a criticar a esa persona? Porque no tiene el espíritu de la palabra de Dios. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Está hablando de los hijos, está hablando de la hija. Aquí está hablando del hogar también. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. En la casa del justo hay gran provisión,
pero la turbación es la ganancia del impío. Qué maravilloso es este. Yo me río, hermano. Me siento feliz con mi Dios. Me siento agradecido como dentro de la voluntad de Dios, Dios nos empieza a bendecir. Cuando usted comienza a conectarte, siquiera una de ellas, por eso un día cuando comencé a caminar o a meditar un día en este tiempo, meditaba muchísimo, ¿qué debo hacer con mi Dios para que mis hijos sean bendecidos también, mi esposa? ¿Qué, yo, qué camino debo tomar? Si yo tomo el camino del mundo, mi familia va a sufrir. Mis hijos serán un hijos rebeldes y serán hijos para vergüenza para mí. ¿Qué debo hacer? De verdad comenzaba a meditar a sí mismo y sobre mi persona delante de Dios, delante de Cristo. Hasta le mostraba a Cristo, Señor, tú me salvaste, tú me has perdonado mis pecados. Tú me has rescatado, tú me diste este matrimonio, tú me diste estos hijos que están en mis manos. Encamíname en tu verdad. De verdad comenzaba a reclamar a Dios. Muéstrame todo a lo que hay en mi matrimonio, a lo que hay en mis hijos. Quiero ser feliz con mis hijos, quiero ser feliz con mi esposa. Señor amado, tú eres dueño del hogar, eres dueño de la vida de ellos. Yo no soy dueño de nada. En ese tiempo comenzaba hasta mi profundo de mi alma, del espíritu, gemía al clamor de Dios pidiendo auxilio. Miraba al cielo, me miraba a sí mismo, miraba las escrituras, oraba a Dios, saliendo afuera, buscando muchas cosas que en el sentido de sustentar la familia. Pero Dios me hablaba, René, y yo estoy contigo, habla mi palabra. Profundo de mi corazón, Dios me mostraba su Espíritu Santo, me hablaba, predica, predica. Señor, ayuda a mi esposa. Señor, ayuda a mis hijos. Tú me dices estos hijos. Tú no me llamaste para destruir mi hogar, para destruir a mis hijos. Tú me llamaste para disfrutar Jesucristo. Dame fuerza en mi corazón, porque me gusta esta palabra que dice, en la casa del justo hay gran provisión. Aleluya. Hermanos, ese texto cumple en cada uno de los justos. En este tiempo yo puedo ver que el Espíritu Santo me empieza a dirigir. Yo puedo sentir el Espíritu Santo me comienza a hablar por la palabra. Que Jesucristo me muestra, yo estoy contigo, Renicha. A donde vaya, Dios me cuida de la tentación. Dios me hace ver, ama a tu esposa, cuídala. De verdad. Y orando en el camino, clamando y gimiendo, yendo a la ciudad, Dios me presenta a las personas para conversar y compartir el Evangelio. Y de verdad ahí donde que Dios se manifiesta y me da su provisión, sin comentar a nadie, sin me insinuar a nadie, solamente por compartir el Evangelio, compartiendo el Evangelio, la palabra, y después me despido, pastor, un favor, puede esperarme. Y se manifestaba la provisión de Dios hacia el justo.
podía agradecer a Dios que, Señor, no se preocupe, pastor, usted es el siervo de Dios. Lleva, pastor, vamos al campo, ora en mi campo. De verdad, amados hermanos, esta cosa me da felicidad, porque Dios es fiel. Dios es fiel. Él dice bien claro, nunca dejará de hambre al justo. Amados, anunciando el Evangelio hay una respuesta de amor de Dios. Hay una gracia de misericordia que te cubre, que te acampa. A los ángeles de Jehová está contigo. No estás solo. Cada día que me levantaba hasta ahora que me sigo levantando. Como ayer yo salí, dije a mi esposa, amor, voy a ir a ver algunas cosas. Sí, una esposa siempre pregunta, ¿a dónde vas a ir? Esposa, esto voy a hacer. Yo sé, hay pensamientos que vienen, pero en mi corazón hay la seguridad, Dios, yo estoy contigo. Ahora, hermano, no por ser espiritual, muy natural, muy profundamente a mi corazón viene el control del Espíritu Santo. Viene el control de la gracia. Hasta me venía a preguntar a mi esposa, mujer, ¿qué tienes? Tú no eres así, tú veo tu alma, tu espíritu triste. ¿Qué pasó? No estoy bien. Después le preguntaba, le abrazaba a mi esposa, después le despedí, me fui. Pero estando en el camino, oraba a Dios, Señor, dale paz a mi esposa. Dale paz. Dale confianza más contigo mismo. No hacia mí primero, contigo. Muéstrale que tú eres viviente. Muéstrale que soy tu siervo, a mi esposa. Muéstrale que tú mismo estás sustentando a mi familia. Usted mismo estás proveyendo todo lo que necesitamos para nuestros hijos, para el Evangelio. Señor, así oraba. Amados, Dios dice bien claro aquí, muy hermosamente, en la casa del justo hay gran provisión. Dice que, pero turbación en la ganancia del impío. Puede tener mucho dinero el impío, puede ser mucha ganancia de bienes que puede tener, aflicción y tormento nada más tiene. No saben quién confiar. Pero nosotros como hijo de Dios, me daba la paz, me daba mucha paz saliendo a la ciudad y compartiendo el Evangelio. Por eso yo me siento feliz. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Ayer me senté a la mesa, corté un pedazo de queso con miel de abeja. Comía muy agradecido a Dios. Señor, gracias por comer este queso. Gracias. Leyendo la Biblia, recordaba a Rey David. Rey David, cuando regresaba de la guerra,
O cuando él regresaba de cada batalla, siempre comía feliz el quesillo que le presentaba a su mesa. El higo, uva seca, las frutas secas que él comía. Comía con mucho agradecimiento a Jehová. Yo también. A mi hijo le decía, hijo mío, ¿cómo? Hay queso con miel de abeja. Yo comía muy feliz, muy contento. Mi Dios me ha dado esto. Mi Jesucristo, mi Señor. Siempre me sustenta. Me sentía feliz comiendo este queso con miel de abeja. Profundo de mi corazón venía agradecimiento a Dios. Gracias, Señor. Muchas cosas maravillosas me vas a enseñar, me vas a mostrar en este camino. Quizás yo no podré, me sorprenderé las cosas maravillosas que me muestra. Podía sentir el corazón sincero, honesto a Dios. Hermanos amados, amados hermanos que me están escuchando. La vida espiritual, vivir por la fe no es difícil. Varones, hermanos, si usted está pasando tiempo difícil en el hogar con los hijos, en primer lugar, conéctete usted y después te seguirá tu familia, tus hijos, tu esposa. Este consejo yo recibí de un gran siervo de Dios. Él me dijo, si usted de verdad eres el siervo, viva con Dios. Yo dije en mi corazón, soy un siervo. Y de verdad, hermanos, cuando usted te pegas a Dios, la familia y la esposa va a cambiar. Varones, Dios nos llamó para ser servidor de Él, para ser sus siervos, sus esclavos de Él. No se sientan difícil. Cuando nosotros nos unimos a nuestro Señor, Él nos da la gracia. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. Dios está haciendo, la boca del sabio esparce sabiduría, esparce consejo, anima y motiva a la persona para encontrarse con Dios. Comparte el Evangelio, testifica la obra del Evangelio, testifica la obra de Cristo. De verdad, amados hermanos, yo me sentí muy agradecido compartir a esta señora. ¿Qué consejo le voy a dar? No va a ser cosa negativa. Tiene que ser consejo de Dios. La boca de los sabios esparce sabiduría. La boca del justo esparce consejo de vida. Transmite esperanza, gozo. Ya no vive para sí mismo. Después, un amigo decía, Renier, ya va a cumplir 50 años. Es una edad muy hermosa, una edad donde la vida de un judío empieza a tener sensatez, sabiduría y gozo. De verdad a mi corazón viene esa parte, de disfrutar la sabiduría de Dios, de transmitir, de consolar el corazón de mis hijos, de mi esposa. Entonces, Dios está diciendo aquí, la boca de los sabios esparce sabiduría.
Voy a esparcir sabiduría de verdad. De verdad, me da mucho alegría a mi corazón. Mucho, mucho contentamiento. Cada uno de nosotros tenemos que pensar, tenemos que agradecer a Dios. ¿Ah? Nosotros tenemos que tener mucho agradecimiento. ¿Y qué más dice, hermanos? El sacrificio de los impíos es abominable a Jehová. Mas la oración de los rectos es su gozo. Dice aquí, el sacrificio de los impíos es abominable a Jehová. Mas, dice aquí, abominable a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. La abominación de Jehová es el camino del impío, mas el alma al que sigue justicia. La recompensión es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Entonces y sigue el versículo 13, vamos a leer juntos. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Entonces, el corazón alegre, dice aquí, el corazón alegre hermosea el rostro. Te refiere cuando hay palabra en nuestro corazón, vamos a ser felices, vamos a estar contentos. Por eso nosotros como hermanos, como hijos de Dios, tenemos que ser agradecidos a Dios. Tenemos que estar felices con Él. No tenga miedo, hermanos. Seamos felices, de verdad. El libro de Proverbios nos está dando buenos consejos. Dice aquí, todos los días del afligido son difíciles, más el corazón, más el de corazón contento tiene un banquete de continuo. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Aleluya. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Cuando no hay palabra de Dios en nuestro corazón, todo el tiempo va a ser difícil, dificultad, difícil. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo voy a enfrentar? De verdad, hermanos, cuando la persona no tiene palabra, se desespera. En este tiempo yo estoy aprendiendo a tener la plena confianza en Dios. Cada día. Hasta mi espíritu tiene paz. Mi corazón tiene paz. Que Dios solucionará todas las cosas en mi familia y todo lo que mis hijos necesitan. Me da tranquilidad. Me viene paz. Y viene que dice aquí el Señor. Mira, dice aquí, todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete de continuo. Es cierto. Todo este día comiendo en la mesa con mis hijos, veo cómo se ríen, veo cómo están contentos. Mi hija, mi esposa con sus hijos. Hay un banquete continuo. No es teoría, es vivencia de vida. Vivencia que el justo puede disfrutar con su familia. Puede transmitir el siervo de Dios a los hermanos. Esos hermanos. Y también dice, mejor es la comida de cumbre donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio. El versículo 18. El hombre iracundo promueve contienda, mas el que tarde en airarse apacigua la rencilla. Ese es un mensaje muy importante, muy
sabio para cada uno de nosotros. De verdad, hermano, el conocimiento de Santiago, el libro de Santiago, de los Proverbios, pueden también explicar por qué concluyó con una sección de carta siguiente. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestra buena voluntad, buena conducta a su obra, es sabia mansedumbre. Santiago 3:13. Esta palabra como que comienza a enfocarnos, a enseñarnos a cada uno de nosotros. Por eso es muy importante, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos que pensar, tenemos que analizar. Yo me siento agradecido a Dios con ustedes por esta mañana, cómo me acompañan, escuchando juntos. Yo estoy aprendiendo juntamente con ustedes. Por mí mismo no puedo. Puedo ver el compañerismo como hermano en Jesucristo. Como decimos en este tiempo, la vida de creencia es de Dios. La vida de nuestros hijos es de Dios. La vida de tu esposa es de Dios. Todo es de Dios, nuestra propia vida. Y Él va a empezar a ordenar como un ajedrez. Ordena en orden, tranquilo. Todo lo que tú hablas, habla mi palabra. Cuando estaba en Tarapoto, hermano, yo pensaba, ¿qué hago aquí, Señor? Y Dios me decía, yo ya te di, predica a esa persona. Tenía que predicar, tenía que orar. El hermano Renzo me miraba, pastor, todos los tiempos es palabra para ti. Encontré dos sobrinas, un varón, una mujer, mis sobrinos. También compartí la palabra. Y mi hermano Renzo, pastor, no descansa de predicar. Hermano, de verdad, hasta yo mismo me doy cuenta, no puedo evitarlo. Sí o sí tengo que predicar la palabra a esa persona. Sí o sí tengo que compartir el evangelio a esta persona. Porque esta persona necesita el evangelio, necesita la palabra, necesita la salvación, necesita el perdón de Dios. Dios me salvó para compartir. Dios me salvó para compartir el evangelio. De verdad, compartiendo el evangelio, el alma se siente contenta. No hay otra cosa más que pensar. Por eso aquí el proverbio nos enseña hermosamente, nos comparte. El hombre iracundo promueve contienda, mas el que tarda en airarse apacigua la rencillas. ¿Quién puede ser esa persona? El que tiene palabra. El que tiene palabra. El hombre iracundo no, no tiene misericordia. Va a salir palabras vergonzosas. No va a respetar a los demás, simplemente hablará por lo que llega a su corazón. Insultos. Pero una persona que tiene la palabra en su corazón va a tener sabiduría, va a tener consejo, va a tener qué decir al momento de enfrentar los problemas. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros tenemos que pensar, tenemos que analizar. Por eso, hermanos amados que me está escuchando, cambiemos la actitud del corazón por la palabra. No hemos leído. El hombre iracundo promueve contienda, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Por eso estoy agradecido a Dios en este tiempo. Amado oyente que me está escuchando, tengamos un encuentro con nuestro Señor. Tengamos ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Yo le digo en este tiempo, Dios está con nosotros.
yo puedo compartir hasta ahora, hoy, hasta aquí. Vamos a orar. Padre Dios, te doy gracias por este hermoso tiempo. Gracias, Señor, que tú siempre nos estás ayudando, que tú siempre estás trabajando con nosotros. Bendiga la palabra. Bendiga a mis hermanos que están escuchando la palabra. Cada uno de ellos necesita más el Evangelio. Gracias. Gracias, Señor, porque usted es el que sustenta, usted es el que provee. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén.